La Resistencia Podcast. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Es el primer espacio del año. Hoy es 2 de enero del 2024. Ya llegamos a otro año más de vida y de esperanza de ver en este año a Nicaragua libre. Don Sergio, le envié una invitación para hablar. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto poder estar en este espacio. Estoy a sus órdenes. El gusto es todo nuestro. Definitivamente es un gran gusto y un gran honor tenerlo. Le presento a Coy. Coy Kele es una nicaragüense que vive en el extranjero. Se la presento, Coy. Adelante. Hola, buenas noches, don Sergio. Soy Coy Kele, soy una nicaragüense que tiene 40 años en el exilio. Bueno, en exilio más o menos, porque mis padres decidieron salir de Nicaragua hace 40 años. Mi familia materna tiene más de 100 años en Estados Unidos y la familia paterna de mi tiene alrededor de 65 años fuera también de Nicaragua. Pero aún con todo, seguimos siendo nicaragüenses. Tenemos tercera generación de gente ya nacida en Estados Unidos y siguen siendo bien nicaragüenses. Así que eso no nos quita que querramos que Nicaragua sea libre. Mucho gusto. Mucho gusto, encantado de conocerla. Y muchas gracias por estar en este espacio. Gracias a usted. Bueno, hola amigos de Somos la Resistencia, buenas noches. Soy su anfitriona de Estelí. Estoy con Coy esta noche, que ya la introdujimos con don Sergio, y gracias por acompañarnos y escucharnos por diferido en nuestras plataformas YouTube, Spotify. Síganos. Y hoy el invitado es Sergio Domingo Marín Cornavaca. Y son las 7 de la noche en Managua, Nicaragua. Es un placer estar con nuestro invitado de hoy. Le saludamos, le recibimos y inmensamente agradecida de que esté con nosotros. Y también agradeciendo a Aide Castillo, que nos hizo el gran favor de conectarnos con él. Esperé el mes de diciembre o los últimos días de diciembre para conectarlo, y él, con una gran sencillez y humildad, pues nos aceptó venir donde nosotros, pues que no tenemos el calibre de todos estos grandes periodistas y comunicadores de Nicaragua. Sin más que decir, lo voy a introducir. Bueno, ya vamos a empezar con el tema de la gordura. Y del pelo blanco. Del tinte blanco. Nuestro invitado de hoy es Sergio Domingo Marín Cornavaca, en indefinido, no lo sé, nicaragüense, periodista, miembro del PCIN, siglas o acrónimos de Periodistas Comunicadores Independientes de Nicaragua. Graduado de la Universidad tampoco lo sé, Sergio, conductor de un programa de radio en Managua, la AM800. Eso fue lo que yo leí, corríjame por favor. No, así es. Bueno, yo soy de Managua. De Managua. Yo nací en Managua, yo estudié en la Universidad Centroamericana, Artes y Letras, después estudié en la Universidad Unival, que ha sido una de las universidades sancionadas por la dictadura y además invalidado los títulos. Wow. De desarrollo social, y después otra a nivel de posgrado, liderazgo y gestión empresarial, también en la UCA, pues. Además de otros cursos, pues, ¿verdad?, sobre especializaciones en materia de comunicación en la UCC y en la televisión estatal de los años 80, denominada Sistema Sandinista de Televisión. Entonces, como ven, mi carrera pues ha sido alrededor siempre de los medios de comunicación. Correcto. ¿Verdad? Desde muy joven. Así es que ese es el perfil académico.
Lo Sí. busqué, pero no encontré y decidí que lo iba a dejar en blanco y preguntarte de que me llenaras esos espacios que no, pues no los pude llenar. También Sergio fue un asiduo, un asiduo invitado en Cuarto Poder. Ahí fue donde yo lo conocí. Sergio Domingo tuvo que exilarse el 20 de junio del 2021. ¿Recuerdan esos días de zozobra en el momento cuando la dictadura andaba cuadrando? Fue una época pues que nos llenó de mucha ansiedad, y cuando ya estaba en el exilio dijo una frase que creo que es significativa y representativa de él, que con su convicción él creía que él era: yo soy más útil afuera de la cárcel y seguir informando. Me impresionó mucho. Sergio tiene un programa, La Mesa Redonda, que se transmite en YouTube, Twitter o X platform, Facebook y su sitio web que se llama lamesarredonda.net. Síganlo. Desde hace tiempo quería platicar con él, pero no sabía cómo llegarle, no sabía cómo comunicarme con él, no tenía ningún contacto que me pudiera servir de enlace, hasta que Aide Castillo amablemente me conectó, y muchas gracias. Y así, de boca en boca y recomendaciones, es que agradezco humildemente a Sergio que me dé esta confianza de estar con nosotros. Sergio, a mí en lo personal me gusta mucho, me da la sensación de honestidad, credibilidad, autenticidad. Escuchando sus entrevistas en estos días que me he estado preparando para tenerlo aquí, y análisis que él hace, esa es la sensación que tenemos de él. En este espacio que estaba escuchándolo, descubrí que tenemos muchos invitados en común, pero claro, yo no le llego jamás al nivel investigativo y de plática que tiene Sergio con sus invitados. El trabajo investigativo, hay que reconocerle, es un profesional de alta calidad. Definitivamente quiero agradecer de que esté con nosotros, y sin más quiero decirles que me gusta su estilo. Ahora que lo menciona, sus canas, el color es hermoso, y su persona. Bienvenido, Sergio Marín Cornavaca, al espacio de Somos la Resistencia. Estos somos un grupo de nicaragüenses en el extranjero y en el país que le recibimos esta noche como invitado, no como entrevistador. Soy su anfitriona de Estelí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. De verdad que me siento apabullado pues con tanto elogio. Lo agradezco, pues, pero no sé, no me siento cómodo con esto. Muchas gracias, de verdad lo agradezco. Vean, lo que he tratado de hacer es poder llevarle a nuestras audiencias pues un punto de vista diferente de lo que digamos, el ecosistema de medios presenta. Pues, ¿verdad? Yo hago entrevistas a profundidad donde tratamos de responder dos preguntas básicas de las 6 que hacemos los periodistas: el por qué y el para qué. Los otros medios de comunicación, y eso hace una diferencia con la mesa redonda, se encargan de informar pues en medio de la inmediatez de la información. Nosotros no corremos tanto. Por ejemplo, ahorita ya hay medios que se especializan en estar pendientes y ya están al aire las fotografías de Monción Álvarez. Sí. Entonces, nosotros no hemos publicado todavía. Eso será, estamos viendo, ¿verdad?, quiénes son los personajes que intervienen, quién es el médico que sale mencionado en el comunicado.
consultamos algunas fuentes para que nos digan en efecto cómo se siente señor Álvarez, por qué mostrarlo en estas fechas, a qué se debe el lenguaje, ¿verdad? Donde el Papa dijo una cosa y ahora están mostrando a Monseñor, pero ¿por qué no muestran a los otros y por qué no hay una comunicación oficial que esclarezca los secuestros de los otros sacerdotes? Entonces a eso nos ocupamos, pues, ¿verdad? Ir más allá de la noticia, ¿verdad? Inmediata. Y nos sentimos cómodos haciendo eso y la gente lo agradece porque siempre hay muchas expectativas alrededor de una noticia. Así es que muchas gracias por la introducción que estás haciendo. Y bueno, aquí estoy a sus órdenes, pues, si es para que hablemos sobre algún tema específico. Sí, pues quería así, como todos antes de empezar este espacio nos estábamos escribiendo y haciendo comentarios de cómo se miraba. Es impresionante, pues, porque nos llega a las fibras más internas de todos, que ver a Monseñor, primero verlo, la manera de cómo se ve, y hacer las preguntas obvias de por qué en este momento. Y yo quisiera tocar ese tema como en el segundo punto que me gustaría que tocáramos. El primero siendo tu trayectoria, antes de la pregunta o los comentarios o el análisis de la situación de la iglesia, un poco de tu historia en la comunicación, el periodismo, el PCAIN y tu trayectoria. ¿Por qué fuiste periodista? ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que te hizo que estudiara eso? Si nos puedes hablar un poquito de esa historia y después nos vamos al análisis de la iglesia. Vamos a tomar un par de preguntas en cada bloque y a ver, pues yo estoy segura que va a haber una buena asistencia y por diferido también lo van a escuchar. Entonces, adelante, te queremos escuchar. ¿Cómo fue que Sergio Marín quiso ser periodista y es así, hablador, le llega a la gente? Contanos. Fíjate que cuando estaba formulando la pregunta, yo también me hice esa pregunta. ¿Por qué me hice periodista? Cuando triunfa la revolución sandinista, que es un hecho histórico, que ahí está, le guste a la gente o no le guste, pues se dio. En julio de 1979, ese año 79, yo tenía que bachillerar en el Instituto Loyola. Y precisamente por los acontecimientos del año 78-79, la inestabilidad en los estudios, entonces nos bachilleramos esa promoción, la cuarta promoción del Instituto Loyola, en 1980, que coincidió con algunas actividades que impulsaba el nuevo gobierno, específicamente ya la Cruzada Nacional de Alfabetización. Entonces, antes de estos eventos del 79 específicamente, ya había habido por parte de algunas organizaciones, pero fundamentalmente de mi director en el instituto, recuerden que son jesuitas, un proceso de sensibilización sobre la miseria circundante en el instituto, mientras nosotros estudiamos en un edificio. El padre Argueta. Bueno, el padre Argueta fue posterior, ¿verdad? Pero estoy hablando de que a mí me tocó fue Roque Iriarte. Wow. Entonces, Roque nos decía claramente, miren, ustedes son unos privilegiados por estar teniendo acceso a la educación. Y a un modelo de educación, él no reparaba pues en echarse flores, un modelo de educación muy bueno. Entonces recuerdo que una vez hicimos una gira después del terremoto, ya éramos un edificio en medio de varias manzanas de escombros. Entonces salimos del colegio, un grupo de estudiantes seleccionados por él, y nos llevó a las líneas del
del tren, a la estación central del tren, que estaba en línea recta hacia el norte. Estamos hablando de unas 4 o 5 cuadras. Llegamos al Parque Candelaria, ¿verdad? Que era una de las paradas obligadas de autobús. Bajamos unas graditas, llegamos a la estación del tren, y junto a la estación del tren estaba un barrio que se llama todavía La Tejera. ¿Por qué? Porque ahí elaboraban tejas de barro y ladrillos de barro. Eso es una gran actividad, pero había un poblado ahí. Y entonces nos dijo, vamos a entrar a observar qué es lo que ustedes van a percibir de esta visita. Y entonces empezamos a caminar, y lo que más nos impresionaba fue el hedor que había ahí. Ahí la gente vivía en casas de cartón, en casas con sus paredes eran de cartón y de lata vieja, ni siquiera láminas de zinc, eran latas viejas. Pues. No sé si se acuerdan de los aceites. Los aceites se vendían por latas sí, de varios galones. Entonces eso la gente la agarraba, lo partía y sacaba una lámina, y esa lámina la juntaban, y eso eran las paredes improvisadas, pues, ¿verdad? O barriles también que servían, pues los partían, los abrían, y salían pues esas laminitas de esos materiales. Así eran las casas. Tomaban agua de pozo, y junto al pozo estaba una improvisada letrina, ¿no? Lo otro que había era mucho hacinamiento, muchos niños, muchas moscas, y una pobreza extrema que después lo comentábamos con el sacerdote, y nos decía, bueno, para que ustedes vean lo que sucede mientras estamos nosotros, ¿verdad? A un clic de distancia para encender la luz, tenemos luz, o abrir la llave y tenemos agua. Esa gente tiene que buscar, ¿verdad? Porque ahí no había energía eléctrica, ahí estaban iluminados por candelas, por candiles. De tal manera que esa sensibilidad social pues se tradujo, ¿verdad?, en algunos anuncios de manera clandestina que hacía el Frente Sandinista, y que hacía pues ya en el 79 la nueva Junta de Gobierno, que desde Costa Rica transmitían en onda corta. Entonces la promesa es que venía un cambio de gobierno, y que con ese cambio de gobierno venía pues la superación histórica de una serie de taras, como la pobreza extrema, como la desigualdad, como no más nepotismo, no más corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso cautivó a un joven como yo, pero no solamente como yo, es decir, a mi generación fue cautivada por un discurso de cambio radical a lo que significaba el gobierno del señor Anastasio Somoza Debayle en ese momento. Entonces, perdón, yo fue ese momento el que a mí me motivó pues para que yo envolverse en la comunicación y la labor social. Estaba tosiendo, por eso puse en silencio el audio. Entonces eso me motivó, y me dijo, yo no quiero perderme nada de lo que va a suceder de aquí en adelante. Inclusive tuve la oportunidad de irme a estudiar a Francia, y yo rechacé esa beca diciendo que quería pues, ¿verdad?, conocer el desarrollo de esa revolución, ¿verdad?, que a mí me parecía pues novedoso, indudablemente, y fascinante. Fue así que el 20 de julio estuve en la plaza, miré por primera vez de lejos una caravana impresionante de gente, ¿verdad?, que venía barbuda, disparando fusiles, ¿verdad?, etcétera. Pues entonces dije yo, bueno, ¿qué hago pues en este momento? Recuerdo que vinculado a la Iglesia Católica y a los jesuitas de mi colegio, empezamos a colaborar con algunas
tareas, ¿verdad? Que demandaban pues clasificación de medicamentos que coordinados con la Cruz Roja podíamos llevar a algunas comunidades. Eso estuvimos haciendo. Llegó el bachillerato y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a estudiar, pues, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Pero no era lo mismo estudiar en Francia que estudiar en Nicaragua. Entonces, luego vino la oportunidad de asistir a la televisión. Primero me hacen una entrevista como cualquier joven ciudadano, ¿verdad? Recuerdo que una que pasó a ser mi colega años después, era una presentadora de televisión y una muy buena periodista, me entrevistó. Y el día que me entrevistó, ¿verdad? Un amigo mío me lleva a la televisión. Y estoy viendo mi propia entrevista cuando la estaban editando. Yo dije, esto me gusta. Entonces, a partir de ahí, aunque ustedes no lo crean, ¿te enamoraste? Me quedé impresionado por eso, me enamoré, ¿verdad? Y aquí estoy. ¿Y quién era ese periodista que te entrevistó? De apellido, a ver, yo la estoy viendo, ¿cómo se llama? La estás viendo, pero no recordás, está bien. Ahí se viene. De apellido Claudia Sarria, exactamente. Eso era. Claudia Sarria, sí. Sí, que hizo uno, fue de las primeras que fue a Indio Maíz y toda esa área. Claudia me hizo esa entrevista, después ella llegó a ser presentadora del noticiero, en ese momento era reportera, y después logró destacarse ya hace unos años, ¿verdad? En el Canal 2, ya en la nueva administración, ya en el periodo pues, de la incipiente democracia que nosotros tuvimos. Claudia Sarria, mi colega, sí, claro que sí, ella. Entonces, tuve la oportunidad de entrar a unos cursos que estaban otorgando en la televisión. Primero lo hacían algunos españoles, estuvieron cubanos, estuvieron italianos, y a partir de ahí pues, me dieron la oportunidad de establecer, ¿verdad? De ser asistente primero en el área de producción con un colega que yo aprecio mucho, Alberto Reyes, con el cual trabajé pues, en el área de producción. Y nuestro jefe era Juan Bosco Parrales, un hombre con mucha experiencia en la publicidad y en el manejo de los medios de comunicación. Esa fue mi escuela. Después vino pues, la actividad de formalizar mi estudio. No estudié periodismo inicialmente, sino que me decidí por una carrera que siempre me cautivó toda la vida, que era Artes y Letras en la Universidad Centroamericana. Fue mi primera opción, la estudié y después estudié Desarrollo Social, después Periodismo. De tal manera que pues, yo me dedicaba a hacer esto, pues verdad, los españoles nos enseñaron muchísimo, varios géneros de producción. Por ejemplo, el dramático, donde alguna vez en mi vida incursioné pues dirigiendo algunas series de televisión biográficas, desde el punto de vista de drama, ¿sí? ¿Verdad? Hay un género denominado docudrama, ¿verdad? No eran tan profesionales, eran un experimento sobre sociodramas llevados a la televisión, algo así, ¿verdad? Era lo que estaba de moda en esa época. Pero había una tendencia para empezar a producir materiales, ¿verdad?, de mejor tipo. Unas veces lo hacía yo como actor, sí participé como actor en algunas series de televisión de la televisión estatal y en algunas que propiciaban algunos ministerios, ¿verdad?, que tenían presupuesto para hacer eso, INCINE, las unidades de medios audiovisuales del Ministerio de Gobernación, que después pasó a ser Ministerio del Interior, etcétera, pues, ¿verdad? Entonces sí hubo, pues, en el ambiente, recuerden que hubo producciones como Sandino, que eran coproducciones, entonces siempre requerían de material humano, tanto como extras, como actores secundarios, algunas series francesas que también se vinieron a hacer aquí sobre las torturas en Argentina, pero que se producían en Nicaragua. Entonces, ahí pues, imagínate, estás haciendo recordar aquellos años 80, pues, ¿verdad? Qué bueno.
Después vino la guerra, había que cubrir la guerra. Estuve en Matagalpa yo 2 años cubriendo la guerra civil, ¿verdad? ¿Y no te tocó el servicio militar? No. Pues fíjate que en ley sí me tocó, Sí. ¿verdad? Pero a mí me tocó después el servicio militar de reserva. Ya. ¿Por qué? Porque como yo desde la televisión estaba involucrado en las actividades de militares, ya no se necesitaba pues estar ahí. Prácticamente yo me salvé pues del servicio militar. Sí, había ciertas carreras o posiciones que no lo llevaban, pero terminaban haciendo otro tipo de servicios, pues. Uh-huh. Así es. Ya, bueno, pero eso es muy aburrido, pues, ¿verdad? Porque no soy un gran personaje para hablar de una biografía. ¿Cómo no? Sí, estamos hablando de las cosas que nos interesan a todos. Bueno, a mí en lo personal, en la sala está Lady, y te cambiaste el nombre, Lady SXLM, ya me fregaste, Lady, que es una profesional y profesor, siempre te digo profesora y no es profesora, de comunicaciones. Ella nos ayuda y nos enseña un poco, y me hizo una donación de un micrófono brutal que tengo para hacer grabaciones. A mí me gusta mucho, no conté el número de seguidores que tenés en las redes. Lo iba a hacer y después me puse a hacer cosas. ¿Cuánto es tu número de seguidores? En todas las redes juntos, digamos. A ver, en Facebook creo que son 60,000, me parece. Wow. En YouTube creo que ya llegamos a los 12,000. Sí. 12,000 seguidores. Y en las otras redes no lo recuerdo, porque yo me manejo entre Facebook y YouTube. Yo personalmente, ¿verdad? Pero parte ¿Te de mi gusta, equipo, ¿te gusta Facebook? Sí, yo soy nativo Facebook, ¿verdad? Me gusta la imagen y el texto, eso es una combinación perfecta. Sí, tiene muy buen texto. No es como Instagram, pues que le da mayor peso a la fotografía, y como te decía yo, a la inmediatez con Twitter o con X, pues, ¿verdad? Yo he explorado muy poco estas otras alternativas de plataforma. Inclusive, pues, estamos como equipo incursionando recientemente en TikTok, pero yo como Sergio Marín no tengo TikTok. Sería muy bueno porque pudieras reproducir lo que hacen, y lo reproducen en X y lo reproducen en TikTok y tienen más alcance. Y eso se hace, pero como la mesa redonda, pero yo como individuo, pues, ¿verdad? Ok, perfecto. Yo como individuo sí tengo mi propio canal donde yo observo lo que hace la mesa redonda, y sí tengo pues mi propio Facebook, ¿verdad? Que tengo ¿cómo le llaman? Hay 2 tipos de Facebook, uno que ya estaba atiborrado pues de seguidores, que son 5,000 el máximo, que es el personal, y el otro es el fanpage, así llamado. Entonces ese tiene muy pocos, ¿verdad? Pero tiene suficiente alcance, pues, ¿verdad? Entre los 3, ¿verdad? Mi Facebook como La Mesa Redonda, mi Facebook como Sergio Marín en el personal, y mi Facebook como Sergio Marín fanpage. Entonces ahí estamos en ese mundo. Bueno, Lady pidió la palabra. Lady, ¿quería hacerle algún comentario o pregunta a Sergio? No la pedí. Hola, buenas noches. Hola. Bienvenido, Sergio. No, solo para dar la bienvenida, pero no había pedido la palabra, estoy escuchándolo. Ok, perfecto. Gracias. Bueno. Mucho gusto. Bueno, esa es mi trayectoria, pues, ahí, ¿verdad? Luego, a ver, yo estuve algunos años, prácticamente todos mis años de vida estuve detrás de las cámaras.
documentando, haciendo videos especiales, spots. Me gusta mucho la producción de spots, porque en 30 segundos se pueden decir muchas cosas, pero fíjate bien que con el año 2007, en el 2006, yo me doy cuenta que está dividido el Partido Liberal y que Daniel Ortega tiene todas las posibilidades de ganar. De ganar en ese sentido, ¿verdad? Estando dividida la oposición, que fue lo que en efecto le dio el gane a él. Yo dije, aquí hay dos cosas, o se mejora la situación de Nicaragua porque va a haber un gobierno que pidió la oportunidad de hacer mejor las cosas que no hicieron correctas en el proyecto de aquella revolución perdida. Esa era una posibilidad, digamos, posibilidad A. Y lo otro, la posibilidad B, lo reflexioné muy bien, lo hablé con algunos amigos, lo hablé con mi familia, la posibilidad B era repetir exactamente los mismos errores de aquel pasado, creyendo que la gente estaba votando por ese retorno al pasado. Y no me equivoqué, fue la opción B. La que con el tiempo, y no tardamos mucho, ¿verdad? Me di cuenta de que no me había equivocado, porque venían por una deriva autoritaria, venían sedientos de fortuna, de hacer fortuna, con un modelo de no confrontación con los Estados Unidos, ¿verdad? De arreglo inclusive con los Estados Unidos. Entonces ellos venían montados sobre una ola que era el gran negocio que representaba el petróleo venezolano, de tal manera que venía pues una etapa de corrupción, algo que yo he llamado el festín de buitres, que tempranamente se empezó a dar. Yo dije, ahora sí, pues en este momento histórico, ya mi familia, mis hijas, mis hijos están grandes, no dependen directamente de mí, ¿no? Yo tengo pues una situación personal, estoy prácticamente solo, ya estaba separado de mi esposa. Entonces ahora sí, pues voy a ponerme frente a las cámaras y voy a decir lo que yo sospecho, pero que en el tiempo voy a ir confirmando. Entonces empecé a hacer radio, y empecé a hacer radio en una radio afín al sandinismo. Es la radio 580. Y ahí, cuando yo trataba de escudriñar, ¿verdad?, cuál era la verdadera intención de aquellos mamotretos de la Rosario, cuando hablaba de la ética sandinista, y cuando yo los estaba leyendo en cabina, venía el director de esa radio y se ponía dentro de la cabina donde yo estaba a dar vueltas sobre ¿verdad? Es decir, tratar de intimidarme. Yo le preguntaba, ¿pasa algo? Y él no me decía nada. Fue Amaru Ramírez, el hijo de William Ramírez, que se quedó con esa radio. Entonces, claro, yo estaba comentando, eso era inusual, porque ahí la gente miraba como palabra de Dios lo que dijera la señora. Y yo no tengo ese problema, sencillamente me interesaba el texto y decir, bueno, ella está diciendo esto. ¿Cuánto de lo que ella está diciendo en realidad se está cumpliendo? No se cumplía nada, pues. Entonces yo trataba de utilizar la técnica japonesa del judoka, que es con la misma fuerza de ellos, ¿verdad?, contrarrestarlos. Y eso hacía y era una de mis fortalezas, porque con el mismo discurso oficial que ellos se gastaban, caían en la gran mentira. Entonces así yo traté y cautivé pues a un público en la 580 hasta que sin ser ningunos babosos decidieron botarme de la radio, ¿verdad? Entonces y fue un enero, exactamente un enero, porque recuerdo que con quien yo hacía el programa era un periodista muy proclive a ellos, Rolando Cruz, pero un buen periodista. Entonces habíamos convenido invitar al doctor Solís, Danilo Aguirre Solís,
para que nos hablara sobre el perfil de un hombre con el cual él había trabajado toda su vida prácticamente. Se trata del doctor Pedro Joaquín Chamorro. Entonces estamos haciendo una semblanza del doctor Pedro Joaquín Chamorro. No tardó en salir el doctor Aguirre Solís y nosotros detrás de él, porque ya había terminado el programa cuando estábamos recibiendo la orden de no volver a hacer programa en esa radio, en la 580. Entonces yo dije, mucho me toleraron. Sin embargo, había acrecentado una audiencia, ¿verdad?, que era sandinista, pero que quería encontrar elementos diferentes a las líneas bajadas de esas estructuras, ¿verdad?, de la señora Rosario Murillo, porque en ese momento, y todavía lo sigue siendo, era la secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, así llamado, pues la comunicadora, la oficial, digamos, la vocera oficial del gobierno. Bueno, yo dije, qué bien, pues, porque me planteé hacer conciencia en un segmento de audiencias principalmente sandinistas, porque ¿para qué me voy a ir a cautivar la audiencia del que es contrario al régimen y tendrá sus razones, si aquí de lo que se trata es de hacerles ver a los sandinistas que hay un proyecto que es contrario a los elementos nacionales? Esa era mi intención. Y que era muy demagógico, ¿verdad?, y mentiroso el discurso oficial ya en ese tiempo. Bueno, perfecto, salimos de ahí y entonces empezamos a buscar radio y dice, ¿qué radio hay? ¿Qué radio hay? Ya no había muchas radios. Radio Corporación, pues había que pagar un montón de plata y no teníamos plata. Entonces Rolando Cruz habla con uno de los dueños de la Radio 800, que es Martín, ¿cómo se llama? Martín, pues. Y uno de los socios de esa radioemisora es el señor Quiñones. Y entonces empezamos a hacer radio ahí y tenemos buen suceso. Luego, por la línea editorial que yo llevo, Rolando, ¿verdad?, me dice que él se va a separar, Rolando Cruz, porque sencillamente no está de acuerdo con mi planteamiento. Entonces que él, tranquilo, pues, ¿verdad?, él se regresó a la 580 después de haber sido abusado, ¿verdad? Y pues, digamos, humillado, porque esa es una humillación, que te corran así después de años de estar ahí. Y después él regresó, ¿verdad?, hacemos un secundón ahí en el área administrativa y en el área periodística, y trabajar con Carlos Salgado. Y entonces yo me quedé. Entonces, a partir de ahí yo llamo a la mesa redonda con Sergio Marín Tornavaca en Radio 800, y no tenía compromiso de pago por esta emisora. Ahí ya es otra cosa, ahí ya es mi línea editorial, y ahí acrecenté pues una audiencia sandinista y no sandinista. Fui sumamente crítico de ese proceso. Y ahí te encontró el 2018. No, porque también me corrieron, me votaron. Es decir, perdón, no me estoy riendo de que te quedaste sin trabajo, sino que la controversia de que estabas contra la dictadura, pues estabas crítico de la dictadura. Es que de ahí todavía, yo quiero recordarles, ¿verdad? Estamos hablando del 2015, 2016, 2017. ¿Por qué menciono esa fecha? Ya les voy a explicar. Porque ahí todo era amor, ¿verdad? Ahí salían los personajes representantes del gran capital, por ejemplo. Todos ellos, ¿verdad? Había que llevarse bien. No, y salían dando declaraciones diciendo que Nicaragua era un país maravilloso, próspero, era una que había que replicar, que en efecto lo decía el señor Pela, había una revolución, ¿verdad?, que a todo mundo debería cautivar en Centroamérica, porque había pues el diálogo y consenso. Exactamente, y entonces que todo era paz, amor y una vez comparé con Cuarto Poder, porque
Miguel Mora me invitaba a ese programa, ¿verdad? Porque escuchaba, pues, los comentarios de la gente sobre mi programa, que era muy modesto ahí en esa radio ya mencionada. Entonces, una vez me giró invitación y a la gente le gustó y entonces me volvió a invitar. Pero ¿para qué me invitaran? Para que yo fuese la contraparte o el contrapunto. Sí, siempre hacía eso, de la historia oficial que ellos trataban de propagandizar. Recuerdo, por ejemplo, una vez que me tocó comparecer sin yo saberlo con suficiente tiempo de anticipación, y era con Chano Aguirre, ¿verdad? Y él era, pues, yo le decía, el ministro que inaugura en nombre del gobierno con el sombrero del COSEP, ¿verdad? Entonces yo me lo topaba en muchas eventos. El ministro sin nombramiento. Me lo topaba en muchos eventos donde él andaba inaugurando, pues, negocios. Recuerdo una taquería española, una taquería mexicana ahí en el centro comercial, y entonces ahí, pues, con el embajador de España, con el embajador de México y el COSEP, y bombos y platillos diciendo que este país era una maravilla. Entonces, cuando me toca comparecer en Cuarto Poder, yo le digo, hombre, Chano, ahí en medio, después del auditorio, creo que estaba Moisés Absalón, no sé qué colega de los que siempre me acompañaban, que estaban en la misma dirección periodística que la mía. Me estoy refiriendo a Álvaro Navarro, me estoy refiriendo inclusive por supuesto, a Galeano, ¿verdad? Que éramos muy críticos. Yo le pregunto, hombre, si estamos tan bien en este país, Chano, ¿por qué las cifras me indican que estamos tan mal? Entonces, y además le decía, ¿hacia dónde nos llevan? ¿Por cuál es el rumbo? Decime, proyectame a 5 años hacia dónde va Nicaragua. Se quedaban callados. No podían decir nada. Entonces yo era muy molesto, pero además acrecentaba audiencia. Era la contraparte en el programa. Entonces, Miguel Mora, ¿verdad? Bueno, eso era en el año 2015. Recuerdo las elecciones del 2016. Me tocó comparecer, por ejemplo, con Bosco Matamoros, un hombre al que yo aprecio mucho por su agudeza en el análisis. Y dijimos, no, estas elecciones tienen como característica principal abstención. En el 2016, ¿verdad? Y yo hago el comentario mientras aparecen en la radio los directivos diciendo que fue una maravilla de elección. Yo digo, con mi humilde programa, digo, señores, lamento decirles que lo que yo vi es una abstención absoluta del pueblo de Nicaragua. Y lo empecé a demostrar con argumentación. Entonces eso hizo, ¿verdad?, que se argumentara de que Arnoldo Alemán quería un espacio en la radio y que entonces a mí me iban a quitar ese espacio. Entonces yo, pues, ¿verdad?, yo en efecto firmé un compromiso, ¿verdad?, de una deuda que todavía tengo con la radio, por la cual me han injuriado, ¿verdad?, y que honré hasta los sucesos del año 2018, ¿verdad?, porque además me quitan el espacio sin decirme aguabá, pues ahí no hay chance de que yo pudiera ponerme al día, pues, ¿verdad? Fue abrupto. ¿Y por qué? Porque sencillamente fue una pasada de cuenta por lo que yo había dicho en la radio. Ya en el 2017, donde también comparecí en las elecciones municipales, comparecí en Cuarto Poder diciendo peor, pues, ¿verdad?, que la abstención de las municipales había sido peor que las nacionales. Yo ya tenía un año de estar fuera de la radio. Y ahí advertíamos, yo lo recuerdo muy bien, los analistas comparecían. Uno de ellos, voy a decirlo con claridad, Mundo Jarquín, decía, aquí cualquier cosa puede pasar en este país. Aquí la pradera está tan seca que cualquier cosa la puede extender. Y nadie lo creía. Todos dicen, no, si eran los tiempos de la borrachera, donde el ejército estaba muy bien, la policía, todos los empresarios privados, no, todo iba muy bien, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, vean, aquí va a ocurrir una cosa terrible.
Vean, esto del canal interoceánico no es así nomás. Vean el movimiento campesino, vean la situación en el campo, la mochila bomba, etcétera, etcétera. La masacre de las agüitas, todo eso empezó a sumar y eso ya no le gustaba a la gente. Entonces yo era muy molesto en la radio y claro, ahora aducen y dicen que debo, se agarran de eso y me han pues vilipendiado, denigrado. La historia se encargará pues de poner a cada sujeto en su lugar. Eso para esclarecer ese episodio al cual le han sacado mucho millaje por parte de estos. No, ni enterada estaba de eso. Sergio, tenemos a Patriota Nica. Patriota, a ver si podemos hacerlo pequeño para moverme al otro tema que quería tocar con Sergio. Adelante. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos bien. Buenas noches. Primero, buenas noches, un saludo a Sergio Marín. Quiero hacer una pregunta porque Sergio ha acompañado procesos de cambio, evoluciones, que diría yo que pueden ser algo mejor entendidas si él como comunicador y periodista lo comparte acá. Por ejemplo, Sergio, usted puede ver que hay una conversión o reconversión o cambios de algunos periodistas que tradicionalmente tenían una imagen y al final terminaron privados de libertad. Otros más bien se aseguraron curules que estaban en el cuarto poder. Por ejemplo, bueno, el caso de Miguel, pues con la pérdida del canal y todo, pero después tenemos a Moisés Absalón, era uno de los preferidos, casi mano derecha de Miguel, permanente, estaba ahí. Cairo Amador, que hoy está en el Consejo Supremo Electoral, otro analista, Adolfo Pastrán Arancibia. Entonces, eso es parte de la cultura política tradicional que tanto se critica de los partidos. Existe esa cultura oportunista, camaleónica, o como usted quiera llamarlo, en el gremio de los periodistas también. Es posible que haya no una evolución hacia la democracia de parte de ellos, sino más bien una conveniencia, porque si los analizamos, todos ellos tuvieron cargo en el tiempo de don Enrique, de don Arnoldo, de doña Violeta inclusive, y también tuvieron, creo que antes, algún tipo de aparente oposición. Entonces, ¿es eso cultura en los comunicadores? Existe lo que más causa, que es la desconfianza en todos estos procesos actuales. Han sido parte de colaboración esa actitud de los periodistas. Dígame usted a estos que los estamos escuchando. Muchas gracias y saludos. Y yo creo que no es solamente un tema de que sea única y exclusivamente de un sector, ¿verdad?, de periodistas o de políticos. No, esto es consustancial al género humano. Las grandes novelas de drama histórico nos muestran este comportamiento de estos personajes. No es solamente los periodistas, pero fíjate que voy a tomar un ejemplo con Miguel Mora. Imagínense ustedes, Miguel tenía todo. Miguel tenía un canal, él tiene audiencia, tiene publicidad, una empresa próspera que factura, tiene programas de referente nacional como Cuarto Poder, donde como periodista él trataba de ejercer un balance entre la posición oficial y la posición disidente de esa posición oficial, de tal manera que era un programa que concitaba mucha audiencia y que desataba muchas pasiones. Tiene una linda familia, ¿no? Estoy hablando como hombre, como sujeto, ¿no? Es un buen periodista, pero de repente se da un gran acontecimiento que nadie previó, el cómo y el cuándo. Y él, en su instinto de periodista, saca las cámaras a las calles y empieza a documentar los hechos. Y yo recuerdo, porque lo conocí en la televisión sandinista, al que fue director de Trecor, Orlando Castillo, que fue el personaje que llamó a Miguel, referido por Miguel públicamente,
donde le dijo, mira Miguel, el comandante te pide que no sigas informando. Y él dijo, él tenía dos caminos ahí, subordinarse y decir, está bien, preservar todo lo que tenía. Ahí estuviera Miguel todavía. Ahí estuviera Miguel, ¿verdad? Tendría su canal, pero sería un personaje indigno, como los que vos has mencionado en los nombres de Adolfo y de Moisés, y del mismo Cairo. Entonces, esas posiciones éticas que las circunstancias en la vida te obligan a tomar, Miguel lo hizo. Y Miguel sacrificó empresas, sacrificó familia, 2 veces encarcelado. Creo yo que motivo pues para aplaudirlo. Mientras los otros, ¿verdad?, en esa bifurcación, donde también tuvieron que tomar una decisión más conveniente a su código de valores. Entonces Moisés, ¿verdad?, que había transitado, te voy a contar una anécdota que nunca había dicho públicamente, pero cuando yo era estudiante de artes y letras, yo me vinculaba mucho con algunos docentes, y algunos amigos, porque eran amigos. Estoy hablando de mi amigo Frank Galish, que era a la postre también mi profesor de literatura, y ahí estaba Álvaro Urtecho, Emilio Suárez y Joaquín Absalón Pastor, el padre de Moisés Absalón. Entonces teníamos una fuerte vinculación, una fuerte amistad, a raíz de que nos salíamos contrapunteando en Cuarto Poder. Me pidió Joaquín que entendiera a Moisés, ¿no? Y me dijo esto que me llamó mucho la atención, e insisto, hasta ahora lo voy a decir, mira, por favor, entenderlo. Él no tuvo madre. Y entonces yo le dije, Joaquín, ¿qué me estás diciendo? Sí, me dice, es que siempre es un hombre que no tuvo afecto materno, y yo sé que eso lo ha afectado durante toda su vida. Fíjate que yo estoy revelando aquí un asunto totalmente personalísimo de esa familia. Y yo no lo sabía. Y entonces eso hizo en algún momento porque yo atemperara algunos comentarios con Moisés, y Moisés nunca supo esto. Pero él tomó su decisión basado en esos criterios personalísimos que cada quien tiene. Él tomó su decisión. Él transitó por la contra, por el liberalismo, por lo más acérrimo en contra de la dictadura de Ortega, y de repente terminó amando al enemigo que él supuestamente tenía. En el caso de Adolfo, pues yo inclusive personalmente le decía, Adolfo, yo admiro tu trabajo. Te lo dije. Ahora sencillamente pues no me consiste el más mínimo de los respetos. Y decía, con Cairo, pues Cairo era uno de mis invitados permanentes, y en una de esas conversaciones que yo tenía con Cairo una vez saliendo de la radio, le pregunté, hombre, hablando de las elecciones, hombre, Cairo, decime la verdad, ¿vos ves que hay aquí un contenido político por parte? No, me dice, por parte del Frente Sandinista no hay absolutamente nada más que una lucha del poder por el poder. Eso sí lo puedo decir yo, ¿verdad? Que Cairo me lo dijo. Y entonces cuando yo veo que Cairo asume, ¿verdad?, ya en ese momento, cuando Cairo me lo está diciendo, yo ya sé que Cairo es el subdirector de una instancia totalmente anodina, que recibe un presupuesto del Estado y que vive parasitariamente de ese presupuesto del Estado. Perdón, y que no se dedica a trabajar, ¿verdad?, porque él es el subordinado de Luis Humberto Guzmán en esa instancia de procompetencia, que nunca se pronunció en los casos de corrupción donde debía pronunciarse, y que entonces era un hombre que se mamantaba pues de los recursos del Estado. Entonces yo, juntando todo esto, yo digo, este amigo, ¿verdad?, llamado Cairo, yo seguiré siendo su amigo, pero tendré que decirle la verdad en su cara.
Y es que sencillamente me parece pues que en el caso de él tomó la peor de las decisiones para estar apoyando una dictadura. Claro, yo no sé qué habrá detrás de eso no lo sé. Pero entonces te estoy hablando de el comportamiento de las personas, ¿verdad? Que de acuerdo a su cuadro de valores familiares, personales, toman en determinado momento una posición. Miguel Mora tomó una posición ética y tuvo que pagarlo. Eso para mí tiene un gran mérito. Los otros 3 señores mencionados por Patriota no lo tienen. Que la historia los juzgue. Entonces no se trata de si son periodistas o no son periodistas, son las verdades, ¿verdad?, que tenés que tomar en un momento determinado, de acuerdo a tus valores éticos, de acuerdo a tu crianza, de acuerdo a la formación que te dio madre, padre, y de acuerdo a tu vocación también. Entonces, no es de periodista o no periodista, pues no es de valores y de tu humanidad. Así es decir, mira, si nos vamos con Monseñor Álvarez tomó la decisión de seguir diciendo. Vos mirabas que Monseñor Álvarez quería ser presidente de Nicaragua. Por supuesto que no. Y tampoco Silvio Báez. Pero si esa es su vocación, ellos están consagrados a la vida, su vida a ese servicio, y entonces tienen que aplicar precisamente lo que esa vocación les demanda, que es las homilías. La simpatía al dolor de las personas. Bueno, estás tocando el tema que yo quería tocar nuevamente. Marta Patricia ya confirmó lo que sospechábamos, pues, de que habían otros 2 sacerdotes que habían secuestrado. También nos han hecho saber que han dado una de resguardo a don Freddy Antonio Quesada. Y pues hablemos de la iglesia con el tiempo que nos queda. Y pues hoy, como habías empezado a tocar el tema, se cumplen 500 días del secuestro de Monseñor Álvarez, Rolando José Álvarez, Monseñor Álvarez. 500 días son 2,000 horas, que yo creo que ninguno de nosotros pudiera, yo, ¿verdad? Soy de la que no aguanto estar encerrada en un lugar, siempre estoy en movimiento, no aguantaríamos. Y este hombre está encarcelado, secuestrado. El ataque a la Iglesia Católica es asivo, sin respiro y directo. Y yo creo, Sergio, mi opinión, amigos de la sala y los 44 que nos están escuchando en incógnitos, que la Iglesia Católica es el poder más grande de Nicaragua. No es la asociación, el poder, la organización más grande y poderosa de Nicaragua. Y ellos la quieren tocar, quieren estar ahí jincando, jodiendo y secuestrándolos, manteniéndolos en terror. Porque ahorita un sacerdote que se había dedicado su vida a servir es un ¿cómo se dice? Un target de la dictadura. Para mí, la iglesia, Sergio, es el poder más influyente, sin disputa, que existe en Nicaragua. Y allí me imagino la perseverancia de la ofensiva, están arrebatados, frenéticos, sin paralelo en la historia de Nicaragua. Platicanos de tu análisis y lo que pensás en esta situación. Las noticias de hoy y las noticias de diciembre son malas, no son buenas, no son alentadoras, pero a mí me parece este ataque
ilógico y mental de una dictadura que ya no haya que hacer. Dicen que es para negociar, no sé, no tengo idea. Lo único que sé es que sí están atacando al poder, a la asociación, a la organización más poderosa de Nicaragua. Bueno, yo tengo que partir de un análisis, digamos, estructural. Las sociedades se componen de grupos fácticos, de grupos de poder. Un grupo fáctico, indudablemente, que ejerce poder es el factor económico. Entonces, ese grupo poderoso, ¿verdad?, que tiene un peso específico en las sociedades, actúa a través de algunos esquemas organizativos. En el caso del Gran Capital en Nicaragua, pues tiene sus asociaciones, o tenía más bien sus asociaciones, que eran las cámaras de comercio, las cámaras de industria, las diversas cámaras, las de zona franca, etc. AmCham, que era una cámara específica de empresarios nicaragüenses con empresarios norteamericanos, etc. Tiene su modelo de organización, ese grupo. Otro grupo fáctico es la sociedad civil, de muy variada índole. Dedicadas al tema de la salud, dedicadas a la educación, dedicadas al tema de la vivienda, dedicadas al tema del bienestar social, dedicadas al tema de la ayuda humanitaria, etcétera, 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 que tenían sus expresiones también en organizaciones registradas, ¿verdad?, que recibían fondos y los canalizaban, de mucha índole, muy variada. Esa es la sociedad civil. Después tener dentro del paquete de la sociedad civil las universidades, que tienen un peso específico dentro de la sociedad, porque son las que armonizan el pensamiento universal. Cuando vos vas a estudiar a una universidad en la UCA, lo que te conecta, ¿verdad?, es el conocimiento que también se está generando en ese momento. En la Universidad de Lovaina, guardando las distancias, ¿verdad? Pero esa es la pretensión de una universidad, te llegue a actualizar sobre las corrientes de pensamiento que se están dando universalmente. Y tienen sus expresiones, pues hay universidades, ¿verdad?, que tienen sus tendencias, universidades católicas, universidades evangélicas, universidades de pensamiento más liberales, empresariales, universidades que tienen pues un peso específico. Por ejemplo, son más empresariales, otras más humanísticas, etc. Ese otro poder fáctico está derrotado en Nicaragua por parte de Daniel Ortega. Es decir, no existe ese poder fáctico. La sociedad civil en Nicaragua no existe ese poder fáctico. El poder fáctico del gran capital todavía se mantiene, pero no tiene articulación organizacional. No tienen las cámaras, ya no existen esas formas de vehiculación, pues de la articulación de planteamientos teóricos que puedan ser vehiculados a través de esas plataformas existentes que son las cámaras. ¿Por qué? Porque las cámaras fueron cerradas. Pero existen las expresiones todavía del gran capital. Ahí están los bancos, que son las que el mayor peso dentro de ese poder fáctico tienen. Después están los industriales, ¿verdad? Donde también participa el capital financiero. Después tenés el comercio, ¿verdad? Después, que es bastante amplio en Nicaragua. En Nicaragua, pues tenés los sectores productivos, el agro, la agroindustria, etcétera. Eso está desarticulado, pero no está aniquilado todavía. Pero la tendencia a juzgar por esa desarticulación o ese desmantelamiento de los poderes fácticos por parte del orteguismo lo ha venido haciendo. Cero universidades, cero sociedad civil, cero iglesia. Entonces aquí me quiero detener con la iglesia. La iglesia es un poder fáctico, claro que sí. La iglesia te norma los comportamientos de la feligresía. Las iglesias
la católica, las evangélicas, etcétera, las de diferentes denominaciones. Y entonces hay algunos, ¿verdad?, de estos actores dentro de estos poderes que causan molestia porque le ponen el dedo en la llaga. Entonces Ortega no quiere tener una sociedad donde hayan fueras de tono en esa orquesta que él quiere. Él no quiere una orquesta, quiere un solo tambor o una sola lira que esté diciendo o reproduciendo el discurso oficial. Entonces, Ortega estaba feliz con un cardenal Obando. No había contradicción y ahí dejaba que los otros, él decía que los otros curitas digan lo que digan hasta llegar al documento aquel, ¿se acuerdan? Del 21 de mayo del año 2014, que fue un documento para mí que describe un país que era el país que ellos querían invisibilizar. ¿Quiénes son ellos? La dictadura y los otros poderes fácticos. Pero ¿quiénes hicieron eso? En una conferencia episcopal donde estaba Polito, pero no estaba el cardenal Obando. El cardenal Obando era el gran presente en los grandes auditorios de todo este boato de poder que te mostraba la dictadura. Entonces él estaba en los 19 de julio, en los actos protocolarios, pero había como una iglesia dividida, o aparentemente así se daba a conocer. Entonces Ortega se sentía muy cómodo diciendo: aquí están los símbolos de la iglesia, aquí está el cardenal, aquí están sus seguidores, aquí están el director de la radio Nicaragua es el hermano de un cura que fue maltratado en la década de los 80, pero que ahora está con nosotros, que es el padre Monseñor Carballo. Y el otro Carballo que ahora se anda mencionando ahí, que podría constituirse como uno de los nuevos personajes, ¿verdad?, que representan este símbolo de la iglesia. Entonces, esa iglesia, ¿verdad?, con un cura que haya, Ortega no permite una voz disidente. Entonces va contra ese poder. Ahora, le va a ser mucho más difícil, por supuesto que sí, porque no es la sociedad civil. O sea, la iglesia no es un ONG. La iglesia está instituida por Cristo y ahí ya hay un principal encontronazo con el régimen. Entonces, que sí puede buscar un concordato, que no, eso está por verse. Pero la verdad es que en un pueblo tan profundamente católico, ¿verdad?, va a serle muy difícil a Ortega. Fíjense que realmente no ha podido demoler como él hubiera querido a este poder fáctico denominado iglesia. Se fue contra los evangélicos están chitón pitillo, como decía mi abuela, silenciados. Los puso contra la pared porque tengo entendido que les dijo: bueno, pronúnciense contra Israel a favor de Hamás. Entonces algunos pastores evangélicos que tienen pues una fuerte creencia alrededor del tema de Israel no lo hicieron, entonces están en stand-by, incluyendo a uno de los más célebres acompañantes de la pareja dictatorial. De tal manera que el poder fáctico de las iglesias también lo quieren demoler. ¿Y por qué lo quieren demoler? Porque no quieren un sujeto diferente. Ellos quieren el modelo absolutista, el modelo totalitario, un híbrido entre Rusia, China y Corea del Norte. ¿Qué es Corea del Norte? Bueno, una familia que tiene marcada una sucesión dinástica. Eso es Corea del Norte. Con un culto a la personalidad, ¿verdad?, donde todo el mundo tiene que aplaudir. Si el líder se cae, entonces hay que mostrar que le dolió más al que está como espectador que al que se cayó. Hay que ser aplaudidores, ¿verdad? Hay que decir sí señor, ¿verdad? Toda la comparación. Ese es el gran boato del poder de la configuración del Corea del Norte. Ahí solamente mandan ellos
no se equivocan, ellos son semidioses en la tierra. El modelo chino, bueno, todavía el modelo chino es muy claro, por un partido fuerte denominado comunista y una economía de mercado que la sostiene. Entonces, Nicaragua quiere ser una dictadura a lo Norcorea, ¿verdad? Con una economía de mercado que le permite recibir 5.000 millones en remesas, tener el informe que presentó, pues, ¿verdad? Perdón, el informe que presentó el Fondo Monetario Internacional, un país que va muy bien de acuerdo al fondo, que le permite a Pela, que le permite a los Zamora y que le permite a los otros estar haciendo sus negocios en la medida en que no se metan en política, y es más, pues con el entendido de que si se descuidan pasan a ser sustituidos por otros agentes económicos. Entonces ahí está en stand-by todavía ese poder fáctico. Los otros poderes fácticos son la policía y el ejército. El ejército, ahí está, está subordinado plenamente, ¿verdad? Yo digo que es un órgano abyecto al régimen, pero aquí viene un dilema en la cúpula militar, porque el régimen no está tan seguro que los mandos medios tengan que necesariamente subordinarse a la dictadura. Entonces, por eso, cuando les toca llegar de un mayor a teniente coronel, de teniente coronel a coronel, pasan a retiro los coroneles, un poco, tal vez de una promoción, son dos personajes que pasan a generales, los que empiezan pues a recibir los beneficios de una de las P del orteguismo, ¿verdad? Que es la plata, pues, ¿verdad? Es comprada su conciencia mediante plata. Pero entonces aquí surge una nueva contradicción o un nuevo motivo de análisis. ¿Por qué fortalecer un poder fáctico como a través de una figura que ya se utilizaba en la década de los 80, que era el Ministerio del Interior, acrecentando todas las organizaciones que forman parte de este ministerio, la policía, migración, bomberos, etcétera, sistema penitenciario, etcétera? Va a ser un superministerio militarizado, y yo me pregunto, ¿y por qué va a hacer contraposición del ejército? No sé, eso será tema de discusión pues con otra información que podemos con gusto hablar en otro tema, pero a mí me parece que esa es la estrategia que lleva Ortega, ¿verdad? El paso a paso que lleva Ortega, que es instaurar un modelo híbrido, obviamente totalitario, que va a negociar. ¿Con quién tiene que negociar? Si está en su zona de confort. Los Estados Unidos no van a presentar mayores sanciones, la Unión Europea ya lo ha dicho. ¿Por qué? Porque no quieren que se les descomponga más el cuadro. Saben perfectamente que Ortega está haciendo muchos millones de dólares con el negocio de los inmigrantes. Lo sabe perfectamente, sabe que ha descuadrado la región con todo el fenómeno de los inmigrantes, y aún así lo tolera. Pues no vamos a esperar de parte de los Estados Unidos mayores acciones, pues, ¿verdad? Es más, yo creo que el NICAA, que estaba previsto no sé, iba a estar en stand-by. Me parece que no van a aplicar nuevamente el NICAA. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen una profunda crisis también y tienen dos escenarios bélicos importantes. Hay más conflictos bélicos, pero hay dos escenarios bélicos que se están profundizando, que están creando mucha alarma. Esto del grupo Hezbollah que haya dicho, ¿verdad?, o que haya reaccionado a esta, digamos, acción de Israel, aunque Israel no lo ha reivindicado todavía, donde murió el segundo jefe de Hamas. Pues esto implica, nos está diciendo que esto se va a regionalizar, se va a extender ese conflicto. Ya estamos hablando del Líbano,
¿verdad? Ya no solamente la Franja de Gaza, sino Líbano. Sí, hay mucha distracción internacional, especialmente entre el conflicto de Israel y los intereses de esta gente vienen por ahí. Nosotros pensamos que fue un ataque de los Hamas. Hamas está siendo financiado por otro grupo del que vos estás mencionando. Esos son los intereses. Claro. Entonces, frente a esa problemática, los Estados Unidos y la Unión Europea pues quieren descomplejizar el asunto, y ahí está, pues pueden mantenerse, amigos. Ahora, por eso una de las cosas que yo más me preocupo por gestionar de mi programa es lo que piensan los grupos opositores. Los grupos opositores, yo no entiendo, fíjense bien, comparece uno, otro y otro y otro en mi programa y todos me dicen exactamente lo mismo. Aquí está una propuesta, nosotros queremos la unidad. Fíjate que eso fue, me gustaría poder hacer un resumen de eso, pero ya no vamos a tener tiempo, donde cómo han venido cambiando. Primero sí queremos la unidad, todo el mundo quería la unidad, pero nadie se unía. Después vinieron con que es que, mira, hombre, no vamos a encontrar la unidad entre todos, pues, porque no todos vamos a entrar en ese mismo concepto. Después vino le tocó al momento a decir, es que no podemos hablar de unidad, podemos hablar de una coordinación, de un espacio amplio. O sea, mataron, porque como no la asumieron, mataron la palabra, la estigmatizaron, la maldijeron. De tal manera que ahí no funciona la teoría de los conjuntos, no funciona la unidad en la diversidad, no funciona la unidad en la acción, qué sé yo, pues que están por su parte. Mientras no se genere algo que ellos han denominado un sujeto político, no es más que la concertación de varios liderazgos, ¿verdad?, que tengan representatividad precisamente en lo que han venido haciendo a lo largo de los años, con independencia de su signo ideológico, que le plante cara al régimen y que sea un interlocutor válido con la comunidad internacional. Mientras Nicaragua no tenga eso, Ortega va a seguir en su zona de confort, va a seguir arrastrando. Lo más probable, lo que yo veo que va a suceder es lo que ya sucedió con los sacerdotes. Agarró a unos sacerdotes, los metió en un avión y allá que vayan a dar misa al Vaticano. Y entonces él va a hacer lo mismo y va a decir, aquí está, miren, ustedes están diciendo que está pobrecito, aquí está, le estamos atendiendo médicamente. Y va a mostrar al otro obispo, al obispo Mora, y va a mostrar al otro así como a mi amigo, ¿cómo se llama? El profesor Freddy Quesada, ¿verdad?, que los va a hacer firmar, pues que lleguen a firmar cada semana. Y ya entonces todos aquellos que estaban todavía teniendo una voz crítica dentro de Nicaragua, pues los acalló. Y yo no creo que no agarre un avión y despache a todos estos sacerdotes y se lo traslade pues al Vaticano. Hay que ver el Vaticano lo que hace con ellos. Y entonces, monseñor, se van a quedar, hay un trato diferente. Eso está por verse, ¿verdad? Eso está por verse. Eso está por verse. Sí, no, que más quisieran que monseñor saliera de Nicaragua y estuviera en libertad. Ok, pues por eso, yo planteo escenarios de trabajo, ¿verdad? Hipótesis de trabajo para con escenarios. A partir de ahí, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo es que mañana más tarde, ese grupo, ese poder fáctico denominado Iglesia, así como la ONG, va a quedar silenciado, pues ya merced de Ortega. Y así va a ir avanzando hasta terminar con un régimen absolutista totalitario, donde solamente el mando. ¿Qué le va a quedar a él qué problema va a tener con la sucesión dinástica? Ninguno. Mientras el pueblo de Nicaragua no tome conciencia de que Ortega ha venido trabajando esa hoja de ruta y que los opositores no han podido estructurarse, organizar
Entonces Ortega va a seguir en su zona de confort, porque esta organización es la que va a determinar en conjunto con el modelo que Ortega imponga, el modelo de lucha que se requiera. No es al revés, que aquí mucha gente dice, yo no voy a hacer eso. No, se tiene que hacer lo que se tenga que hacer, de acuerdo al modelo con el cual te tengas que enfrentar. Y eso lo va a determinar fundamentalmente el pueblo de Nicaragua que está allá adentro. Y debe interpretarlo la organización política. Si no lo hacen así, entonces, bueno, vamos a empezar a sumar años y años y años como una diáspora enorme y como una oposición a la cubana o a la venezolana, o a la, ¿verdad?, dilatada en el tiempo. Entonces, esas son las cosas que hay que conversar, ¿verdad? Primero analizar qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Me parece a mí, y aquí voy a retomar una frase de Oscar René Vargas, que estos grupos opositores no se han dado cuenta el enemigo que tienen, el tamaño del enemigo que tienen, lo inescrupuloso de ese enemigo. Ese enemigo no tiene ningún carácter ético, ese enemigo no tiene ningún escrúpulo. Sencillamente, él ha resuelto todo a punta de fusilería, de sangre y de muerte. No querés estar aquí, bueno, o te vas o te encarcelas. Eso es lo que ha hecho, eso es lo que hizo con más de 200 periodistas. Eso es lo que hizo con ese poder fáctico que también eran los medios de comunicación, los desarticuló, nos tiene en el extranjero. Ese es el punto. Lo va a seguir haciendo hasta que el pueblo de Nicaragua no tome conciencia de eso y diga, basta ya. Pero ese basta ya está íntimamente relacionado al modelo de liderazgo que ese pueblo de Nicaragua requiere. Este es un binomio indisoluble. Liderazgo, pueblo, pueblo, liderazgo. Mientras eso no se entienda, vamos a seguir hasta las calendas griegas. Yo en una grabación que hice hablaba también que yo cuando estaban hablando del reemplazo dinástico, yo no pienso que es dinástico un reemplazo con uno de los miembros de esta sangrienta familia, sino que eso a lo que te referís, a un nuevo sistema, a un nuevo orden, cuando estaba los despidos masivos en el sistema judicial. Entonces yo entendí que era lo que usted dice, lo que vos decís, Sergio, en el sentido de que es un cambio sin cara, es un cambio a un orden total, es un cambio a que yo te quito a la hora que yo quiera porque me conviene y porque yo quiero. Y no se trata de hacer o sentar las bases para un cambio dinástico. Bueno, Sergio, estamos llegando al final. Te agradezco mucho esta visita. La voy a escuchar mucho. Estoy de acuerdo en muchas cosas. Lo único que yo diría, ¿verdad? Hay que tomar el factor el nicaragüense. Si bien es cierto, estamos pues atados, tenemos una mordaza en la boca y en las manos, está el factor nicaragüense. Y ahí, pues, en ese factor es el único que nos toca contar. Shanice Palacio fue un ejemplo, pues la gente se tiró a la calle no por motivos de protesta, sino porque se tiró a la calle a celebrar. Siempre va a haber el elemento de nicaragüense. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, espérame, quiero decir algo en relación a lo que estaba comentando. Mira, ese escenario que yo estoy planteando, hay que ponderar, ¿verdad? Y hay que decirlo con toda claridad que el pueblo de Nicaragua está en una resistencia activa. El pueblo de Nicaragua
resiste todos los días las embestidas de la dictadura en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, en términos afectivos inclusive. Me voy a explicar. El tema de la implosión, eso se está dando paulatinamente. Empecemos a sumar. ¿Cuántos? Se hablan más de 1.000 despidos en la Corte Suprema de Justicia. Son 1.000 familias que antes tenían asegurado el gallo pinto. Esas 1.000 familias antes simpatizaban unos, tal vez la mayoría, con Daniel Ortega y Rosario Murillo. No sé si por conveniencia o por convicción, eso no lo voy a saber, ¿verdad? Pero esas 1.000 familias nicaragüenses forman ahora parte del desafecto a la dictadura. No es mecánico, ¿verdad? No es mecánico, pero digamos que sí, pues que si les infringí dolor, pues les duele. Yo siempre pongo el ejemplo de este hombre al cual conocí. Fue el secretario general administrativo de la Corte, Berman Martínez, a quien conocí. Inclusive su firma de contabilidad llevaba la contabilidad de una pequeña empresa que yo tuve. Entonces sé que es un hombre bueno, sé cómo llegó a la Corte. Y ahora lo acusan y lo condenan a 15 años en un juicio totalmente espurio. ¿Qué pensará la familia de Berman? Ahí hay un desafecto y ahí hay un proceso de debilitamiento del régimen, pero no solamente está pasando en la Corte. Aquí vienen más de miles de despidos en este nuevo año. ¿Por qué? Porque el presupuesto no da para mantener a toda esta gente. No es cierto que la economía vaya boyante. No es cierto eso. Una cosa son los maquillajes del Banco Central y otra cosa es la realidad. Hay un desempleo galopante, hay un trabajo informal brutal y hay una migración, ¿verdad?, que es una herida sangrante, una hemorragia, que todos los días, por ponerles un ejemplo, el otro día hablando con un funcionario acá, me decía que solamente de los registrados están entrando entre 150 y 200 nicaragüenses que vienen a Costa Rica cada día. Y eso no se detiene. Entonces esa hemorragia de la emigración, ¿verdad?, significa dolor, significa luto, significa sangre, porque muchos de ellos quedan en el camino, han muerto, ¿verdad?, en el famoso periplo Nicaragua-Estados Unidos. Y también acá en el periplo Nicaragua-San José o Nicaragua-Upala o Nicaragua-Alajuela, etcétera. Entonces eso lo está resistiendo el pueblo de Nicaragua. Yo he hablado con algunos laicos, amigos, y me dicen, mira, fuimos a misa y no había misa. Lo que hicimos fue llorar, viéndonos las caras y todos estábamos llorando en la misa del 31 de diciembre. Eso es un acto de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el pueblo de Nicaragua? Conducción. ¿Y cuál es la dificultad? Que no interpretan estos actores políticos la necesidad que tiene el pueblo de ser conducido. Es muy probable que también como escenario surja del pueblo de Nicaragua un liderazgo totalmente nuevo, totalmente nuevo, ¿verdad?, que nos dé sorpresas a todos. Eso está. Entonces, creo que ya basta, pues, ¿verdad? El pueblo sabe dónde le chima el zapato y sabe cómo quitarse esa piedra de encima. Eso sí, yo tengo esa convicción. Por eso mi interés personal, particular, de que todos estos actores políticos, ¿verdad?, que están desarrollando sus trabajos dentro de estas plataformas, llámese PUD, Espacio de Diálogo, o llámese Monteverde, sepan interpretar esto que está ocurriendo en Nicaragua y se pongan a la altura de estos acontecimientos. Hasta ahora, debo decirlo,
no han estado a la altura de los acontecimientos de Nicaragua, desgraciadamente. Ese sería. Y creo yo que el pueblo de Nicaragua tiene ese afán, pues, ¿verdad? Y va a actuar, tarde o temprano va a actuar. Eso es un hecho. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de participar en este espacio. Yo pensé que iban a haber muchas más preguntas. Bueno, está... millón. No, todavía tengo chance para algunas preguntas, pues, ¿verdad? Pero, no hay. Ajá, la grande participación, creo que todos te estábamos escuchando. Está libertario, vamos a ver también, repito, si van a hacer una pregunta o un comentario constructivo, estamos adelante, si no, pues Libertario, ahora puedes hablar. Sí, bueno, buenas noches. Y muchas gracias por dejarme participar. Bueno, estaba escuchando los comentarios que estaba haciendo don Sergio Marín y me parecen muy acertados. Yo he criticado bastante lo que decía don Sergio en cuanto al tema de que los opositores no han entendido la importancia de que haya una representación de un solo bloque de oposición para que sea realmente algo serio para la comunidad internacional y sea algo serio también para el pueblo de Nicaragua. Porque realmente lo que ve la comunidad internacional y lo que yo puedo percibir es que hay falta de seriedad en el tema de la oposición, porque a pesar de la situación tan grave que se está viviendo en el país, el tema de la unidad y de lograrse un solo bloque ha sido imposible, y eso para mí pues realmente considero que se está en deuda por esa parte con el pueblo de Nicaragua y con la comunidad internacional, que deseara esa punta de lanza fuerte para ellos ir tras de ese empuje. Pero es bueno que lo esté señalando Sergio y es bueno que lo señalen en estos espacios, porque realmente no sé qué es lo que pasa, porque a veces aparece un grupo, después aparece otro grupo, después aparece otro grupo, y realmente yo lo veo básicamente como un relajo. Entonces, muy bien, Sergio, te felicito. Yo creo que esto no se debe tratar de ideologías. O sea, para mí no se trata de ser de izquierda o de derecha, sino de ver el problema con la seriedad que amerita. Así que abrazos y saludos. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por su participación. Bueno, lo usual es que siempre nos platican y nos conversan y nos comparten, pues no han participado quizás en alguna otra oportunidad, pues lo tenemos. Bueno, Sergio Domingo Marín Cornavaca, muchas gracias por haber estado con nosotros. Unos análisis muy buenos. Yo creo que opositores somos todos, y la manera de ser opositores es tan diferente como somos cada uno de nosotros. Entonces te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que hayas participado esta noche como invitado, no como entrevistador, y muchas gracias. Buenas noches, si te querés despedir, y vos también, Coy. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio y haber compartido, pues, verdad, cosas que nunca había compartido, pues, pero de eso se trata. Muchas gracias, de verdad, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, desafortunadamente estamos en otro año, empezando otra nueva jornada, y pues ni modo, hay que hacerlo. Adelante, Coy. Pasen buenas noches todos y cuídense. Que viva Nicaragua libre. ¡Que viva!